A ver, escríbanle ahí. Ahí, escríbanle. Ya. Entonces, les decía, pues, jóvenes, que el mismo trabajo, ¿no? El trabajo final lo presentan los dos, ¿no? Donde dice Word, meten ahí, ¿no? Y donde dice PowerPoint PPT, lo meten ahí, el mismo final. Recuerden que sí, eso sí, tienen que enviármelo poco antes de la exposición, ¿no? Ya, jóvenes, y sobre esa base de ese mismo trabajo Word, por ejemplo, que trabajen A y B, ¿no? Word y PPT, ahí les pongo su nota, ¿sí? Porque el Classroom, lo cual está bien, no me permite poner notas si es que no hay nada. Si no hay nada, no puedes poner notas, ¿no? Ya, jóvenes, listo, entonces avisados ya todos para los que dan trabajos. ¿Alguna pregunta más sobre el trabajo venidero? ¿Sí? Ángel, ¿tú con quién vas a trabajar eso de Genofonte? ¿Con quién estás trabajándolo? Conmigo, profe, Ya. con- Ok, listo. Ok, excelente, listo. Ya, entonces ahí ya más bien cada uno, repártanse la temática, ¿ya? Y no vayan más allá, porque, o sea, como les digo, ¿no? El texto da para un análisis político, un análisis jurídico, no. Estrictamente el histórico clásico, ¿no? La vieja escuela, ya, una línea de tiempo que le va a salir para PowerPoint, varias líneas de tiempo le van a salir ahí. Y la otra es, claro, eso en narración, ¿no? Punto, ya está. Así, simple, ¿no? No se compliquen la vida. Y la otra parte es la geográfica, ¿no? Los espacios. Listo, ya está. Un poquito de la vieja escuela para empezar a aprender, digamos, sobre terreno fijo, ¿no? Muy bien, jóvenes. Listo. Vamos ahora a compartir pantalla entonces, ¿sí? Voy a explicar un poco y luego ya, ahora sí, todos intervienen, ¿sí? Los que estén, se les pide solamente la introducción. Y ya sí, la próxima semana vamos a empezar con, voy a poner Classroom, perdón un ratito, para lo que nos toca ya leer la próxima semana. ¿Sí? Muy bien. Aquí estamos. Sino que no, yo tengo dos Classroom, el de ustedes y del docente del doctorado que me enseña el Classroom. O sea, aparecen los dos. Ya, aquí estamos. Ya está colgado los videos de la semana pasada, este sábado, mañana ya colgo los de esta semana, ¿no? Que son, y ahí ya, a ver, trabajo en clase. ¿Qué iba a revisar? Ya me olvidé ya. También jóvenes ya están todas las fechas de entrega de trabajos, ¿sí? Ya están todos hasta el final, ¿ya? No se acostumbren en el sentido de, no hay que orientarse mucho de estos extraordinarios, ¿no? Ya esto de que presento después, porque obviamente puedes hacerlo, pero baja tu nota, pues y baja ostensiblemente, ¿no? No es lo mismo promediar, por ejemplo, un 14, un 15, un 16, que promediar un 14, un 15 y un 11, un 10, ¿no? Entonces, no se confíen en ello, ¿ya? Por si acaso. Entonces, ustedes pueden ir a clase y he puesto todos los trabajos hasta el final del semestre, prácticamente, ¿ya? Ustedes lo pueden, lo voy a compartir ahora, ¿sí? Ya, acá está. Sí, eso hemos hecho el fin de semana. Ahí están con todas las fechas, como lo pueden ustedes visualizar. Ya, por ejemplo, el siguiente trabajo se entrega el 1 de agosto. ¿Ya? Y así, ya están 15, 29, cada 2 semanas, pues, ¿no? Y la última es el resumen de la unidad, el 15 de agosto. Y ya, ¿no? Bien, acá está lo que les indicaba. En la presentación vamos a ver que se deposita el Word, ¿sí? Y en la exposición se deposita el PPT. ¿Ok? Vamos ahora a cuál es la siguiente lectura de la próxima semana. Todo está en el sílabo, así que no hay mayor novedad en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, nos toca la lectura de Merino. O sea, ya cerramos introducción al mundo griego y nos vamos al mundo de Grecia y Esparta. Vamos a buscar Merino y acá está, le damos clic, ¿sí? Y ResearchGate
Y ahí tienen el texto. Este es se tiene que escribir, ¿eh? Es gratuito. ¿Ya? Acá lo pueden visualizar. Esparta, Atenas y el imperialismo en el mundo griego del siglo V. Si gustan, yo lo voy a bajar y lo voy a colgar inmediatamente en nuestra clase. ¿Visualiza, jóvenes, el texto? ¿Sí? A ver. ¿Se visualiza, jóvenes? ¿Me confirman? El que tenga micrófono, porfa, que me pueda confirmar. No, profe. ¿No se ve? No, aún no. Ya. Gracias. Ahora, Sí, profe. excelente, ya bien. Sí, ya mañana voy a comprar una memoria, porque ahorita me voy a colgar mejor el trabajo. ¿Sí? Aquí está. Es un texto corto de 11 páginas. ¿Ya? Ustedes lo pueden ver aquí. ¿Ya? Bueno, lo voy a colgar una vez mejor, ¿ya? Para evitar mayores percances. ¿Ya? Tablón. Eh, añadir. Archivo. Ya lo bajé ya. Ya. Aquí está. Ay, perdónenme. Ahora sí. Ya está subiendo, ya lo subió y ahora voy a poner acá lectura introductoria sobre Esparta, Atenas y el imperialismo. ¿Sí? Bien. ¿Pueden visualizar ustedes el class, por favor, y me confirman? Yo lo acabo de colgar en el tablón. ¿Sí? A ver si me confirman, por favor. Voy a compartir acá y con esto ya vamos cerrando esta introducción. Bueno, acá estoy compartiendo yo. ¿Se ve, no? Sí, se ve, profe. Excelente, listo. Ya está bueno, que está también el sílabo. O sea, si no pueden por acá, van por el sílabo, ¿no? Listo, ya está. Ok, perfecto. Ahora sí, jóvenes. Entonces ya tenemos la lectura, ¿sí? El examen, como ya les dije, pues... ¿hasta dónde les dije que llega el examen? ¿Hasta Bernán o hasta los persas? Hasta Bernán, ¿ya? Porque si no se va a juntar después mucho para el final. ¿Ya? Llega hasta Bernán, ¿sí? Hasta Bernán vamos a llegar. O sea, hasta lo que estamos trabajando hoy, pues, ¿no? Ya, muy bien. Ahora sí, empecemos. Ya hemos visto nuestro trabajo, ya hemos dado nuestros avisos de publicidad, ¿sí? Y ahora vamos a presentar el repaso y lo que vamos a trabajar hoy, que son unas 13 diapositivas. Bien, el día miércoles, perdón, en la clase, nosotros habíamos conversado sobre la importancia de entrar con otra perspectiva. Sí, yo voy a hacer una explicación de unos 30 minutos, más o menos, 40 minutos, no creo que más. Y luego ya empezamos el diálogo, ¿no? Recuerden siempre este método de los viernes de conversa, de diálogo, los viernes de café, ¿no? Bien, recuerden que cuando yo agrando el PowerPoint no puedo ver el Meet, ¿ya? Así que si no se ve, me dicen. ¿Se visualiza el PowerPoint en toda la pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Excelente, entonces vamos, seguimos. Gracias. Rapidísimo, ya estamos en la semana 7, ¿sí? Grecia, cuando se enseña en la academia, y yo he sido profe de academia muchos años, bueno, yo enseñé en la Trilce en los años 2000, 2001, ¿no? Y luego también enseñé en los colegios Trilce, a mucha honra, ¿eh? A mucha honra cuando era estudiante. Aprendí muchísimo en la Trilce. Había gente muy buena. Pero bueno, hay que caminar y seguir caminando, ¿no? Entonces siempre se nos enseña en
en esa perspectiva escolar, porque la academia al fin y al cabo no deja de ser sino un repaso de lo escolar, y eso está bien, porque la función es un repaso general del conocimiento adquirido ante una situación extraordinaria como es el examen de ingreso, ¿no? De las universidades públicas principalmente, ¿no? Y de alguna que otra privada, ¿no? Y es que, claro, ese tema es otro tema muy grande que no voy a tocar acá, ¿no? Pero sí, evidentemente hay un desfase, ¿no? Eh, una pregunta, a ver, ya que estoy entrando acá en este tema simpático, solo para conocimiento general, ¿quiénes de aquí han entrado con academia o por la pre? ¿Mm? ¿Quiénes han entrado aquí por academia o por la pre? ¿En qué academia han estado? Una pregunta simpática, ¿no? ¿Ah? Solo a modo general, ¿ah? A ver, vamos a ver por acá. Sí, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Una pregunta rápida nomás. No, solo de. ¿Tú entraste por la pre, por la academia? ¿Qué academia estuviste? Estuve en Pitágoras, profesor. Ah, la Pita, excelente. Ahí hay buenos profes de historia. Algunos con promociones cercanas a la mía, me acuerdo de Cuyubamba, de Busquisa, bueno, en fin, ¿no? Ahorita vas a encontrar a San Marquino, muy bien. Y Renzo, la Pamera, excelente, ya un poco más de recursos, pues, ¿no? La Pamera siempre es un poquito más cariño. Muy bien. ¿Alguien de acá de Aduni en la Trilce? Que son las clásicas. Yo, profe, Ay, Aduni. Aduni Corazón, muy bien. Bruno también. Bueno, hay nadie de la Trilce acá. Ya está en bajada la Trilce acá. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a recordar poquísimo nomás este tema, ¿no? Les decía, pues, jóvenes, que en el ámbito general se, eh, se explica desde una perspectiva, ¿no? La Grecia jónica, ¿no? La Grecia insular, ¿no? Y la Grecia continental, ¿no? Esa es un poco la explicación. ¿Sí? Se visualiza el PowerPoint, ¿cierto? ¿Sí? Porque lo acabo de agrandar. ¿Sí? Sí, profe. Listo, seguimos. Y eso es cierto. Es una explicación de los años de Henry Pirenne. O sea, ni siquiera de la escuela. Henry Pirenne es un escritor que fallece en la década del 60. ¿No? Un eximio medievalista principalmente, ¿no? Entonces esa explicación que él da es una recopilación principalmente de los años 30, 40, ¿eh? Lo cual está bien, ¿no? La Grecia insular, Chipre, Nosos, Creta, ¿no? El Dodecadeno, ¿no? Las 12 islas. La Grecia jónica, la Grecia de Asia, de Troya, ¿no? De Lesbos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la Grecia continental, la península del Peloponeso, Corinto, Esparta, Atenas, ¿no? Es algo clásico, ¿no? Pero hay algo más en el ámbito geográfico, y es que los griegos tienen una relación muy grande con Asia. No solamente ya acá estamos hablando de la gran lucha que van a tener contra la región de Troya, ¿no? Principalmente por la apropiación de los últimos espacios agrícolas inmensos que tenían los griegos troyanos en la zona de Asia, ¿no? Y además, seguramente también, acá lo voy a agrandar, ¿sí? Todo este canal, por ejemplo, de ingreso al Mar Negro, ha de ser una zona muy rica en dos elementos. Primero, en pueblos que pueden autogestionarse. En otras palabras, puede haber allí una inclinación a una apropiación de pueblos, de aldeas, que por su autogestión son plausibles de ser organizadas como impositivas, ¿no? Como partes de un terreno mayor, de reinos mayores, y que estos paguen impuestos, ¿no? Y el segundo punto, no menos importante, es la cantidad de minas de hierro y de cobre de mala calidad
pero ya muy interesante para lo que va a ser la creación y el tráfico de armas, ¿no? Y además principalmente ingreso pues a toda esta serie de centros poblados, ¿no? Entonces, la asedio a Troya, eso lo hemos visto ya en el ámbito, como les comento, de la academia, no voy a profundizar aquí, narrado en los textos homéricos, son principalmente los últimos 10 años, ¿no? Pero esta guerra en verdad fue mucho mayor, ¿no? Y por supuesto, Troya va a sobrevivir a la guerra de Troya, ese es otro hecho importante, ¿no? Va a haber construcciones posteriores, pero ya no de Troya como un espacio, pues, de gran imperio y de gran hegemonía, ¿no? Sino una Troya, pues, bastante disminuida, pero que continuará, ¿no? Inclusive Troya va a llegar hasta los tiempos romanos, porque hay construcciones sobre las construcciones anteriores que van a dar cuenta buena de tipo de arquitectura posterior, ¿no? Increíble, ¿no? Pero ya pues ni siquiera como, o sea, es más, la propia historia de Troya se había perdido en el mito ya para el tiempo del Imperio Romano, ¿no? Ya no se tenía claro, se tenía así, por supuesto, a Homero y a Hesíodo, ¿no? Pero no se tenía claro este ámbito de dónde ubicaba, ya era simplemente un espacio sobreconstruido, ¿no? Y esto lo hemos visto en la arqueología, pues, en el propio Perú, ¿no? Esto, por ejemplo, se construyeron por encima de las huacas, tanto de Caral como de la zona de Mochicá, otras huacas más pequeñas, ¿no? O sea, las anteriores habían quedado en el olvido o habían quedado como restos, ¿no? Bien, tenemos aquí, esto ya lo conversamos nosotros, el espacio de Anatolia, y es pues la relación que no se menciona pues en esta división clásica, ¿no? De la Grecia jónica, ¿no? La relación es muy grande, la dependencia también, los viñedos, los animales, los espacios agrícolas, los espacios mineros. Entonces la dependencia es mucho más grande de Grecia con este espacio de la región de Anatolia que con Italia. Claro, profe, usted dice, pero profesor de Italia, está un pasito, eso está en el mapa. Eso está en el mapa, ¿no? En la realidad, el viaje a las Islas Cerdeña era muy peligroso. Y es más, llegabas y las pocas poblaciones que vivían pues no tenían el vuelo cultural y por lo tanto la autoorganización y la posibilidad de ser capturadas para pago de tributos que tenían pues diferentes regiones de la Anatolia, ¿no? Entonces, la dependencia de estos espacios en la antigüedad ha sido muy grande, ¿no? Por el intercambio de los productos, tanto de metálicos como agrícolas que estamos mencionando, ¿no? Ya conversamos nosotros el miércoles, solamente un repaso genérico, esta imagen existe, ¿sí? Es el fundador de Atenas, Cécrope, ¿no? Hemos conversado, el fundador de la ciudad-estado de Atenas, conocido también como Erecteo, ¿no? Se dice que nació directamente de Gea, ¿no? Por lo que tuvo pues un nacimiento sobrenatural, ¿no? Y era la causa de que su cuerpo inferior tuviera forma de serpiente, ¿no? Bastante interesante. Rápidamente, con los griegos, y estamos hablando de los anteriores al clásico, ¿ah? O sea, estamos acá en la etapa, pues, eh, del rey Minos, ¿no? Estamos hablando acá de la primera etapa, de la minoica, eso por favor hay que subrayarlo, ¿no? De la isla de Noso, de su contacto con Egipto mismo. Algo que no podemos nosotros dejar de mencionar, ¿no? El rico contacto intercultural de estas regiones. Una especie de mundo globalizado de alguna u otra manera para la época y dentro del contexto geográfico que estamos nosotros mencionando, ¿no? No se entiende la riqueza máxime en diferentes espacios del pensamiento humano, la matemática, la filosofía, sino es justamente por este contacto que tienen los griegos con todo el mundo conocido, ¿no? Algo que conversamos nosotros la semana pasada fue el tema del homo religiosus al homo político, ¿no? ¿Cómo se da ese paso? Claro, esto en el papel es dos frases, ¿no? Pero no, el homo religiosus, y esto es algo que debemos nosotros anotar, y esto sí les voy a hacer una pregunta. Anota, esta es la fija es esta. ¿Ya? Así que, por favor, eso ya sí o sí. ¿Sí? De las 10, 11 que pregunte, esta entra de todas maneras, ¿no? De todas maneras entra. En jóvenes, así que,
A ver, vamos a preguntar, vamos a preguntar. Mejor, mejor, vamos a preguntar. A ver, a ver, a ver. ¿Quién dice yo? A ver. No se oye padre, como dice la frase antigua. A ver. Yo me acuerdo que a veces en clases tú decías, preguntabas alguna respuesta y alguien hacía el grillo, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes. Y yo me reía, ¿no? El grillo, ¿no? A ver, ¿quién dice yo? Bueno, ya Lucho ya habló, Alejandro ya habló, Jorge Armando, a ver. Ya saben que si no se puede hablar, se puede escribir. A ver, Jorge Armando, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí, Jorge. Jorge, cuéntame, ¿cómo describe Bernard, ¿sí?, este paso de lomus religiosos de la época antigua arcaica a lomus políticos, que va a ser el salto de los griegos? ¿Cómo le explica? Algunas palabras, no en lo sencillo también, no hay problema. Algo hemos hablado el día miércoles, ¿no? Pero algo general, está en el texto. Lo demás vayan pensando, por favor, ideando un poquito, cavilando por ahí, porque voy a preguntarles de todas maneras. Hoy día es... Ya, está bien, Jorge. Vale, vale, muy bien, no te preocupes, ya está, ya somos, bueno, en este caso ustedes son estudiantes y... ah, no, les digo porque, por ejemplo, algo que me sorprende mucho del nivel de San Marcos de posgrado es muy bueno el nivel de posgrado, tanto en maestría como en doctorado. Que ahí, por ejemplo, tú llegas a ver, ¿qué has avanzado? Máquina, te lanzas unos speeches de casi 40, 20 minutos. Así que bueno, no se olviden, ¿ah? Muy bien, a repasar. A ver, vamos a preguntar a otro joven, ¿ah? Muy bien, muy bien. No pasa nada, Jorge, no pasa nada. Ya está, y la siguiente ya la haces mejor. A ver, Ángelo. Ángelo. Ya. El siguiente que me diga no leí, ya no le tomo la fija que le dije. Ahí está, ya está. Listo. A ver, Ángelo. Maestro ilustre. A ver, dígame usted. ¿Cómo explica Bernán el paso del homus religiosus al homus políticos? Recuerda que si no me respondes, suspendo la pregunta fija que les he dado hoy día. A ver, te escucho. Pueden encender sus micrófonos, ¿eh? No hay problema porque hay que conversar un poco también, siempre es bueno. Ya, mientras Ángelo nos va, nos está tipeando una respuesta interesante, ya, que vamos a leer con mucho interés. Ángel, a ver, tú sí tienes tu micrófono, ¿ah? Ya. A ver, estimado Ángel, mientras Ángelo nos escribe, a ver, ¿cuál sería la explicación un poquito? Algo hemos hablado el miércoles. A ver, ¿cómo se explica el Sí, paso del... profe. Oh, de adelante, te escuchamos, maestro. Bueno, según lo que he leído, creo que habla sobre una transformación en el modo de pensar, ya que se vuelve más racional y además hay una percepción del individuo, del sujeto, como una percepción interna, algo así se refiere. Ese es el punto, Ángel. Apartarme un punto de apoyo y puedo yo mover el mundo. El paso del homus religiosus al homus políticos en los griegos se da por lo que tú mencionas. El hombre se empieza a percibir a sí mismo y hacia sí mismo. O sea, ya tiene una potestad de actuación que no, digamos, si bien va a ser vista por el mundo divino, no va a ser óbice para que uno decida, ¿no? Para que uno cumpla una voluntad inherente de sí mismo, ¿no? Ese paso es importantísimo, porque eso no sucedía ni siquiera con las grandes élites dirigenciales de la antigüedad. Todos cumplían un papel, el esclavo su papel, el dirigente su papel, el amo su papel.
En cambio, el hombre griego hace algo distinto, decide. Decide porque tiene una percepción de sí, ¿ya? Así que muy bien, Ángel, ¿ah? Muy bien. Perdón, sí, Ángel. A ver, Ángelo, estamos esperando tu respuesta, ¿ah? Ya, no, si no, acá está, muy bien, ya nos envió bien. Muy bien, excelente. Ahora sí, entonces, esa pregunta queda entonces ya para el examen final, ¿ya? En efecto, esta percepción de sí se hace desde un aspecto racional helénico. Aquel que me ponga solo racional, no le considero esa respuesta, ¿no? Tampoco me va a responder pues una línea, ¿no? El homo político, porque el homo fue más racional. Pongo cero, no dice nada, ¿eh? ¿No? Recuerden, esa percepción de sí se inicia con como bien anota nuestro compañero Ángelo, con una autopercepción desde una idea racional helénica. ¿Sí? Una razón, muy claro lo dice Bernán. Yo no he descubierto la razón, ¿no? Es solamente una razón. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Y Bernán hace muy, muy bien en llamarle pues la razón helénica, ¿no? Vamos a explicar un poco esto, sí, vamos a explicar todo ¿no? Haciendo el repaso genérico y ya entrar a la siguiente también, hasta el final, pues, ¿no? La mutación pone en tela, perdón, para terminar el tema del homo religiosus, no significa también, por favor, que deja de ser homo religiosus, sigue siendo religioso, ¿sí? No pensemos que hay una trascendencia de una etapa hacia otra, ¿no? Como si fuese pues una, eh, como si fuese pues una ropa distinta, totalmente, no, siempre va a quedar rostro de la otra visión. O sea, el hecho de que se encuentre en el hombre griego el homus políticos no significa para nada, ni siquiera necesariamente, sino para nada que deja de ser un homo religioso. ¿Sí? Por eso es que acá no ponemos el tránsito del no. Lo dice acá del homo políticos, al del homo religiosus, al homo políticos, sin dejar de ser el primero. Tal vez quien mejor explicó el ámbito de este tránsito fue Aristóteles, ¿no? Lo explicó bastante bien, ¿no? Características de esta mutación. Bueno, el tránsito pone en tela de juicio los grandes cuadros del pensamiento y todo el espectáculo de la función psicológica, ¿no? Cuando el hombre se percibe a sí mismo, entonces hay unos modos de expresión simbólicos que van a estar de acuerdo a esta posición, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tal vez no se pueda hacer o va a ser muy complicado, pero tal vez los que mejor se parezcan en el país a los griegos antiguos sean los mochicas, ¿no? Por esa gran riqueza y percepción que tienen ellos de sí mismos a través de sus huecos retratos. Eso, por ejemplo, es algo que eh, haría falta, ¿no? Una mayor profundización hacia ellos, ¿no? Lamentablemente, pues, estamos en espacios siempre ajenos, ¿no? Si hacemos algo de tal actual, estamos en la sociología, si vemos una nueva lectura de los huacos mochica, estamos en el mundo de los arqueólogos, lamentablemente, ¿no? Pero por ahí va el tema de la percepción de sí, ¿no? Por ahí va el tema de la percepción. Otra potestad que va también de acuerdo a este tránsito de los religiosos, los políticos, tiene que ver con la causalidad, la memoria, ¿no? La imaginación, la organización de los actos, en suma, pues la voluntad, la persona. Todas estas categorías mentales se encuentran transmutadas en su estructura interna y en su equilibrio. Esto es importante, ¿no? No son, no son homogenizantes, ¿sí? No son totalizadoras. El mismo Bernán, ¿no? El paso de uno al otro no significa pues que deje de ser lo otro, ¿no? Luego tenemos algunas reflexiones que ya hemos avanzado, esto lo vamos a hacer más rápido ya. Los estudios del mundo helénico en la década del 20, del 30 y del 70 estuvieron girando principalmente en dos ámbitos, ¿no?
el pensamiento mítico del mito a la razón y la construcción progresiva de la persona, ¿no? Desde Bernan hay un enriquecimiento, una línea de investigación distinto, muy distinto, ¿no? Con Bernan, por ejemplo, primero se empieza a constituir un objeto de estudio del conjunto, con obviamente o sea, todo el poderío, todo el armamento, todo el arsenal, ¿no? Todos los buques de guerra metodológicos que tiene la escuela de Anales fueron aplicados por Bernan a la investigación del mundo helénico, ¿no? En cuanto al segundo, nos hemos limitado a un aspecto particular. Nos parece, sin embargo, necesario, a fin de evitar los malos entendidos, precisar tanto uno como el otro. Es decir, la segunda parte, claro, es como que se empieza a aplicar los métodos de Brodel, ¿no? De la mediana, de la larga, de la corta duración, pero claro, cada uno de los integrantes de Anales tiene su propia forma de trabajo, ¿sí? Al intitular del mito a la razón, primero nos hace esta cápite muy bien Bernan. No pretendemos decir con ello que se haya tratado del pensamiento mítico en general. O sea, estos no son todos los mitos que ha habido así por haber sobre el origen del mundo griego, ¿no? Y algo acá importante, tampoco se dice que este sea la razón inmutable in secula seculorum. La verdad es así porque se encuentran desde los griegos un momentito. Quien diga así, o es un farsante o no conoce la temática. La verdad de los griegos era la verdad de los griegos, más allá de eso no. Y era una verdad que, ya hemos dicho por favor, no está alejada del mundo divinizado en el cual vive el griego. Aristóteles no era ateo, ¿no? Es algo que es muy importante resaltar. Y por último, es una razón pues ligada al contexto histórico, diferente pues al contexto del hombre actual, ¿no? Acá tenemos a Idria, Idria es una vasija, ¿no? Con figuras. Apolo y Heracles luchando por el trípode délfico, ¿no? Claro, que tenía el trípode, ya hemos dicho, es una especie de adoratorio personal que tenían los griegos, ¿no? De tres lados y dependiendo de la imagen que ellos podían tener ahí, hacían su adoración. Es más, o sea, Lucho, como su compañero que está trabajando el Anábasis, van a encontrar muchos aspectos de culto local. O sea, prácticamente los soldados llevaban sus trípodes, dependiendo, ¿no? De la comunidad de soldados que tenían, por ejemplo, un origen en determinado espacio geográfico, y llevaban sus trípodes para hacer su adoración personal antes de las batallas, ¿no? Entonces es un mundo que no deja de ser pues religioso, ¿no? Esto es muy importante resaltarlo porque los filósofos son muy mentirosos, ¿sí? O en todo caso no conocen pues la historia, no conocen, así de simple, no conocen la historia, ¿no? Entonces generalizan y hablan pues de una razón aristotélica, no, un momentito, ¿no? Es el mundo helénico, Aristóteles no deja de ser helénico. Justo, aquí estamos ya, aquí nos habíamos quedado, ¿no? De Hesíodo, el poeta, algunos consideran el primer filósofo, a Aristóteles, ¿no? En el caso de Grecia, la evolución intelectual que va de Hesíodo hasta Aristóteles nos ha parecido seguir en lo esencial una doble vía. Vamos a ver esta doble vía, o sea, como que fueran dos caminos, ¿no? Vamos a ver. El primero, se establece una clara distinción entre el mundo de la naturaleza, el mundo del humano, el mundo de los poderes sagrados. Clarísimo, ¿no? La naturaleza tiene sus seres, tiene sus protectores, ¿ah? Protectoras sobre todo. Los ríos son protegidos por ninfas. ¿Mm? Las montañas tienen sus dioses, protegen un espacio, hay una conexión constante, no separada como en el orbe anterior, en el orbe antiguo.
¿sí? No está separada, ¿no? Yo no sé cuáles serían, por ejemplo, las herramientas porque no lo he estudiado, por ejemplo, las particularidades del análisis en el mundo prehispánico incaico, por ejemplo, ¿no? Obviamente hay una lógica y una razón distinta, particular e inherente a ella, ¿no? Lo digo por el tema de los sapos, ¿no? En ese aspecto, pues no deja de ser o reflejar un poquito algunas características del mundo antiguo occidental que ahora estamos estudiando, ¿no? Y en segundo lugar, este pensamiento racional que hemos colocado muy entre comillas, ¿sí? Tiende a eliminar estas nociones polares y ambivalentes que desempeñan en el mito un importante papel. En otras palabras, renuncia a utilizar las nociones por contraste, a acoplar unir los contrarios, a progresar por transposiciones sucesivas, ¿no? El pensamiento racional, entre comillas, aleja cualquier modo de razonamiento que proceda del ambiguo o del equívoco, ¿no? El clásico exponente de esta razón por lo correcto, en el sentido helénico, lo tiene pues Sócrates, ¿no? Que justamente ante ello fue juzgado, ¿no? Por la búsqueda no tanto de la verdad, sino del accionar correcto, ¿no? Acá tienen ustedes un busto de Aristóteles que se halla en el Palacio del Tren, Roma, en mármol, ¿no? Copia romana de un original griego de Lícipo, ¿no? Esto corresponde al 330 a.C., ¿no? El manto de alabastro a su alrededor es una adición moderna, ¿no? Seguramente algún ricachón ladroncillo de la época del Renacimiento, pues se lo robó y le puso una cobertura de alabastro, ¿no? Seguimos. Hesíodo, Pseudo-Séneca. Vamos a ver primero la imagen. El busto se identificó durante siglos con el filósofo romano Séneca. Fue reconocido como espurio, es decir, como probablemente no, después del descubrimiento de un retrato inscrito en el nombre de Séneca en 1303. De hecho, puede representar a Hesíodo, copia romana después de un original helenístico ya hoy perdido. El poeta de la antigua Grecia, año 700, en realidad año desconocido. Algunos autores lo han considerado también como el primer filósofo griego. Sus obras, como las de Homero, fueron objeto ya desde el siglo VI de estudio e inclusive de veneración. Aportes de Hesíodo a la posteridad. Hesíodo puso por escrito y ordenó todo el cuerpo mitológico, y ese es un chambón. Recuerden, no está claro si Hesíodo es anterior a Homero, si Homero más bien es anterior a Hesíodo. Algunos autores, inclusive ya griegos, algunos autores digamos, del siglo IV antes de Cristo, ya en la etapa final de la experiencia helenizante del mundo conocido de esa época, mencionaron pues que incluso compitieron en algún evento y que Hesíodo le ganó a Homero. Y Homero se hizo pues con un trípode nada menos que délfico, ¿no? Es decir, un trípode que se hizo en la propia zona de Delfos, ¿no? Yo creo que los griegos deben tener unos estudios sobre Delfos increíbles, ¿no? O sea, solamente estudiar Delfos como tradición mítica religiosa es como estudiar Pachacamac, ¿no? Pero, no sé, o sea, haría falta pues en verdad grandes inversiones, ¿no? Como para poder hacer un rescate de la trascendencia de Pachacamac, que hay, ¿no? Arqueólogos que han investigado eso, ¿no? Pero hace falta más recursos, ¿no? Se le han atribuido muchas obras, pero actualmente se consideran auténticas solo la Teogonía, en la que relata la genealogía de los dioses, en la mitología, y trabajos y días, ¿no? Después de esto vamos a hacer algunas preguntas. El objetivo del libro. En este sentido, nuestro estudio final, es decir, el texto de Bernard, tiene tres objetivos. El primero, llevar tan lejos el análisis sobre el mito en Grecia, ¿no? En la Grecia antigua. Luego, un segundo punto que va de la mano con
no deja de ser clásico el tema de la larga duración, la media duración en esta división que propone el propio Bernard. Son análisis al fin y al cabo. Y son contemporáneos. Aunque Bernard un poquito menor que Brodel. Desde el mito de Hesíodo de las razas, o sea, él origina todo este estudio de Grecia con el estudio del mito de Hesíodo, ¿no? Que es un mito corto, el texto de Hesíodo creo que tiene 18, 24 páginas, ¿no? Pero los estudios que viene de Hesíodo, pues hasta los árabes le han dedicado estudios de Hesíodo, o sea, ya se imaginan, pues, o sea, el prólogo de un texto de Hesíodo debe ser, por ejemplo, de 200 hojas, cuando el texto solamente es 40 o 30, ¿no? Chiquito. Desde la construcción mítica en su plan de conjunto, como en detalle sus diversas partes, sobre el equilibrio y la tensión de lo polar, ¿no? Sí, no. Blanco, negro, violencia, paz, Dios de la guerra, Dios de la inteligencia, Dios terrorífico como Cronos, Dios libertador como Zeus, que tiene que abrirle la panza para que puedan salir sus hermanos, ¿no? Diosa de la tierra, Dios del mar, ¿no? Un mundo polar, ¿no? Todo Dios tiene su par contra, ¿no? Dentro de la perspectiva del mito, estas relaciones expresan la polaridad de poderes sagrados. O sea, no solamente estamos hablando del mar y de la tierra, hablamos del dios del mar y hablamos de la diosa de la tierra. Se entiende entonces que hay una perspectiva bastante importante en esta polaridad. No solamente son antónimos, o sea, son contradicciones que inclusive atañen y alcanzan a los antiguos dioses griegos. Si hay un dios Hades, hay un dios de la vida, ¿no? Si hay un dios del comercio, hay un dios por ahí oculto de la usura, ¿no? Interesante. Si hay un dios protector, hay un dios dañino también. Y por supuesto, los rezos que se tienen que hacer es al dios que proteja, ¿no? Interesante. Volvemos a encontrar así en este modo la obra de Hesíodo, un modelo de pensamiento en muchos aspectos próximo a este que bajo complemento Hestia, vamos a hablar en algunos momentos de la diosa Hestia y Hermes, ¿no? Su sobrino favorito. Nos ha parecido que gobierna la experiencia religiosa más antigua de los griegos que hayan podido tener del espacio y movimiento. Estos dioses de poderes polares, a eso se refiere, ¿no? Acá tenemos una imagen de Hermes Ingenui, ¿no? O sea, ingenuo en esta época es joven, muy joven, ¿no? Copia romana, el original griego del siglo V, ¿no? Museo Pío Clementino, ese es un museo de Roma, Ciudad del Vaticano. Acá tenemos, vamos a profundizar en esta diosa, pero antes de profundizar, vamos a seguir preguntando, siempre es bueno. A ver, Alejandro ya habló, Fernando ya nos dijo, Luis Enrique ya habló. Eduardo, muy buena pregunta. No necesariamente, ¿ah? En esa pregunta que tú propones, Eduardo, que es bastante buena, propones ahí que los griegos tienen una posibilidad de edición inclusive mayor a los dioses. No, no tienen una proposición mayor a la de los dioses, ¿no? Por tanto, de alguna u otra manera, no son las necesidades las que originan, no son las necesidades inclusive del hombre griego, ¿no? Estos dioses vienen de más atrás que eso, ¿no? Estos dioses de alguna manera tienen una influencia mayor, tal vez asiática, ¿no? En su presencia, ¿no? En otras palabras, los griegos encuentran a estos dioses, ¿no? Y en función a ello surge, digamos, la potestad de adoración a un determinado dios, ¿no? Si eres un soldado, hay dos dioses importantes. El dios protector de tu nación, de tu pueblo, de tu etnia, para que te proteja y no mueras. Y el dios Ares, ¿no? Pero tal vez este dios esté más en el culto del ejército en general, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el caso del ejército de Jenofonte, ¿no? Que cada
Vamos a ver. Ya aceptar, ya está. ¿No? Que cada integrante de una nación que era parte de este ejército se encontraba, pues, ¿no? Esta pregunta es interesante, ¿ah? Las necesidades de los griegos. Y es más, yo la dejaría en incógnita, ¿no? Yo no puedo atreverme a más porque necesitaría pues más material, ¿no? Para poder discernirla, pero creo que va más allá de las necesidades, ¿ah? Eduardo, sí. Yo creo que sospecho que ya los encontraron los griegos. Sospecho por ahí que creación griega no son, ¿ah? Hay influencias asiáticas, me atrevería a decir. Recordemos que ellos tienen una relación constante, ¿no? ¿No? Si en Gnosos adoran a un rey toro, o sea, esto tiene que haber influido de algún lado, ¿no? Pero sí, no diría tanto que cada necesidad tenga su dios, ¿no? Yo más bien diría, el hombre griego se acopla a la existencia de algún dios, ¿no? Por ahí iría yo, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Eh, y entonces con eso Eduardo ya intervino. Muy bien, tengo todavía acá algunos jóvenes. Elder, ¿cómo estás, Elder? ¿Qué tal? Cuéntame. Elder, ¿puedes hablar? Muy bien, listo, ya está. Pregunta, examen de admisión 2018, la clásica. Bueno, se inventamos. En la lectura nos habla de la diosa Hestia. Nos habla de Hestia, ¿sí? ¿Alguna propuesta o cómo podremos entender a los dioses griegos, ¿no? Desde la perspectiva de Bernard, ¿no? Ya, bueno, más general. ¿Ya? ¿Cómo entenderíamos qué nos dice Bernard sobre los dioses griegos? A ver, Elder, ¿qué nos dice Hernán sobre los dioses griegos? Cuéntanos, estimado. Y se va preparando Renzo Rodrigo, ¿ah? Casi todos han intervenido. Ya nos faltan Rodrigo, Renzo Rodrigo, que es Renzo Rodrigo Gallego, el otro Rodrigo Palau, Rodrigo Arturo Palau, Bruno Estefano. ¿Ya? Pero, a ver, se va preparando Renzo Rodrigo. ¿Ya? Elder, a ver, dinos. Sí, ahora entras tú, acá entras tú, Rodrigo. Elder, a ver, dinos. ¿Qué nos propone Bernán para entender a los dioses griegos? Uy, ya sé qué autor les voy a preguntar, ¿eh? Ya me tengo una idea ya sobre qué autor le voy a preguntar, ¿eh? A ver, jóvenes. Bien, mientras Elder nos está escribiendo, ¿no? Al igual que lo hizo su compañero anterior, ¿ya? Mientras Elder nos sigue escribiendo, Rodrigo, cuéntanos, a ver, ¿qué nos comentas sobre la lectura? A ver, Rodrigo, te escuchamos todos. Bienvenido. Profesor, ¿qué tal? Adelante, maestro. Sí, respecto a la concepción que los griegos tienen acerca de los dioses, yo considero también, como había comentado anteriormente, que es acerca de su concepción polar, ¿no? De lo que, de toda la sociedad en sí, ¿no? Que podría decirse una dialéctica helénica también, ¿no? Y también esto con lo que usted ha mencionado, ¿no? Respecto a que hay un dios bueno y un dios malo, ¿no? Que también podemos ver cierta polaridad bueno, en el desarrollo ético, ¿no? Que también se une con lo de Dios, con lo de dioses, ¿no? Lo principal es ello, ¿no, profesor? Que hay un profesor, o sea, hay contrarios entre los dioses. Creo que también eso es bastante, bueno, eso es bastante influencia, ¿no? De parte de los griegos. Excelente, Rodrigo. Eso es una pequeña introducción al mundo helénico. Como hemos dicho y como tú bien mencionas, ¿no? Ante un dios del mar hay una diosa de la tierra. Ya, ante un dios del Olimpo, ante un dios de los dioses, hay un dios también. No podemos interpretar Hades como infierno. Ese es otro cantar.
¿no? Es que ese es el mundo racional que ya empieza en forma tardía. ¿Cuándo se transforma el Hades en infierno? En el siglo IV después de Cristo, ¿no? Con los romanos cristianizados, ¿no? Con eso no estamos repartiendo culpas a nadie, por si acaso. Es natural y es normal que los intérpretes lo analicen en función al contexto ideológico de la época. Es normal. Somos historiadores, no tenemos el terrible papel de jueces de la historia, que es otro refrito a veces que nos meten, ¿no? La historia son los jueces de la historia, me juzgará o me absolverá. Oye, que te juzguen los hombres, ¿no? De cada tiempo, no vengas acá nosotros a meter papeles de fiscales, ¿no? O sea, somos los fiscales, ¿no? Por favor, ¿no? Entonces, no. Lo decía pues porque esta dualidad, esta paridad, sí, va a ser trastocada con los romanos del siglo IV, bastante cristianizados, ¿no? Pero el Hades no es el infierno, es el mundo donde van los muertos. O sea, es un paradero, un estadio. Y eso ha llegado inclusive hasta los medios actuales, pues, ¿no? Hemos visto nosotros, pues, que se retrata, perdón, a Hades, pues, como el dios de un infierno y el fuego, ¿no? El Gehenna, ¿no? No funciona así, es un lugar, es un espacio, ¿sí? El que retrata el infierno en forma literaria y lo hace maravilloso es Dante, ¿no? Dante, yo creo que Dante da para un semestre completo. ¿Ya? Pero entonces, saquémonos un poquito, al menos en estas semanas que estamos trabajando los griegos, esta imagen, ¿no? Eh, de, de un Hades infernal, ¿no? No es un infierno, y tampoco es un Edén, como dice la canción. Entonces, sí, hay una dialéctica. Sí, dime, Alejandro, te escuchamos, adelante. Sí, por eso quería comentar que incluso en este infierno existen los campos elíseos, ¿no? Que son donde descansan las entidades importantes del mundo griego, ¿no? Incluso está Cronos ahí. Exacto, Alejandro, muy bien. Es un lugar de reposo, ¿no? Gracias, muchas gracias. Pues sí, ¿no? Y por supuesto, o sea, si alguien gobierna arriba, en el mundo de los dioses, alguien tiene que gobernar el mundo de abajo, ¿no? Que es el mundo del descanso, ¿no? El mundo de los héroes que necesitan, pues, después de haber pasado una vida magnífica, ¿no? De los hombres que sí lo ameriten, ¿no? Tal vez hay que también tener con sumo cuidado los textos de Mircea Eliade, ¿no? Hay que tener con sumo cuidado con la interpretación que él hace del mundo helénico, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. Estamos participando bien. Ya nos quedan dos ahí y una compañera más también. Ya, qué bien, la estamos entrando. A ver, a ver qué nos dice acá ahí el chat. A ver, acá está Elder. Ya nos participó Elder. ¿Qué nos dice el amigo Elder? Es quizá para darle una explicación a los diferentes actos de la naturaleza. Mejor, muy bien. Y también interpretar que todo debe tener una explicación en ese momento, un origen divino, tal cual. Muy bien, Elder. En efecto, ¿no? Todo debe tener una explicación. Y de alguna u otra manera, toda esta explicación se origina desde lo divino, pero no se queda en el ámbito totalizante de la divinización. ¿Sí? O sea, en otras palabras, por ejemplo, a Kenatón, por ejemplo, se adelantó su época, porque yo creo que tenía tal vez una influencia griega, ¿no? O sea, a Kenatón sí alcanzaría en un mundo griego, ¿eh? A él sí no le hubieran podido dar vuelta la casta sacerdotal de los dioses que habían sido afectos, ¿no? Con su decisión de hacer un culto único, ¿no? Claro, o sea, casi hay una. Es más, si en pleno ejército una etnia empieza, cada vez que adoran a su dios, ganan la batalla, ellos no van a tener problema de que en la siguiente batalla, antes de la siguiente batalla, medio ejército más 5, incluido el general, van a adorar a ese dios de esa etnia que consideran que está dándoles mucha fortuna, ¿no? Se entiende, ¿no?
el cambio, ¿no? Y en ese el aporte de Elder, ¿no? Se entiende ese cambio, ¿sí? La practicidad del mundo helénico que van a heredar también los romanos, ¿no? Interesante, ¿no? Con esto hay un cambio radical, pues, del pensamiento que no tenemos de los griegos, ¿no? Y Zeus, y los que adoran a Zeus. El que adora a Zeus puede adorar también a su dios local y si es comerciante, adora al dios del comercio, ¿no? Y de alguna manera cree, pues, en algunos hábitos, ¿no? De alguna manera no deja de ser, hemos dicho ya, y no vamos a dejar de repetirlo, no deja de ser un hombre religioso. ¿Ah? Muy bien, seguimos. En la mitología griega se visualiza el PowerPoint en toda la pantalla, jóvenes. ¿Me dicen un sí, por favor, o un no? Sí, profesor. Excelente, gracias, maestro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estia es la diosa recuerden que cuando estoy con la pantalla en grande no visualizo ya los rostros, ¿no? Ya, pero igual, cada 2, 3 diapositivas pasamos al diálogo, ¿sí? Que están participando todos. Me faltan por ahí tres, ¿ah? Diana también nos va a comentar seguramente algo. Es una diosa pacífica, su culto se asemeja a la Esita Taviti. ¿No les digo? O sea, seguramente hay estudios en la propia Grecia, ¿no? Por estudios étnicos norteamericanos, ¿no? Que dan cuenta, pues, del origen de cada dios, ¿no? Pero para nosotros este será suficiente, ¿no? Su equivalencia romana sería la diosa Vesta, ¿no? Aunque el culto romano a esta difería bastante de los griegos. Se le considera, interesante esto, como la más joven y la más anciana a la vez. Es la diosa madre. Vamos a ver su ascendencia mítica divina. Esto viene del análisis de los poemas de Hesíodo, ¿eh? Recuerden que el origen y la base de todos los estudios de Bernan, su interés por el mundo helénico, que lo convirtió pues en uno de los máximos helenistas en el mundo, hasta su fallecimiento, en el 2003 o el 2006 creo, es en un texto de Hesíodo, ¿no? Estia era la hija primogénita de los titanes Cronos y Rea, y la primera en ser devorada por su padre al nacer, y a su vez la última expulsada del cuerpo de su padre cuando Zeus le entregó el vomitivo, ¿no? O sea, cuando en el vómito obtiene pues, finalmente la redención de sus hermanos. Es mayor que Zeus. Esto ya es una tesis. La primera es ella, no Zeus. ¿Mm? Zeus no es el hijo mayor, es una mujer. Y esto, para entenderlo dentro de los ámbitos de la antigüedad, es una revolución. Tras la guerra contra los titanes, Poseidón y Apolo fueron a pedirle matrimonio en su mansión, a pesar de que es mayor, o sea, estos son bastante pillos, ¿no? Recuerden, ella era la más, bueno, dice el texto, lo dice Bernal, no, era la más vieja, pero a su vez su rostro era siempre joven, mayor que Zeus. Profesor, disculpe, Adelante. ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, dime, te escuchamos todos. Disculpe, ¿y no cree que cuando se refiere a anciana sería en el conocimiento, más no en la forma física? No, pero este es Estia, no es Atenas. Ya. Sí, en el caso de Atena creo que nace del pensamiento, ¿no? De Zeus, ¿no? Pero este es un poquito mayor, ¿ah? Y recuerda que estamos manejando el análisis desde Hesíodo, ¿sí? Claro, porque recuerdo que tú nos has comentado y eso está muy bien porque has hecho un trabajo de lectura bastante importante de los textos homéricos, ¿sí? Sí. En el tema histórico, las fuentes siempre nos van a dar la orientación del camino que nos estamos trazando. Si no te olvides ese detalle. Okay. ¿Sí? No, pero está muy buena tu pregunta, ¿no? Por ejemplo, ahí cabría hacernos una pregunta, ¿no? ¿Y cómo concibe Hesíodo a Atenas? Por ejemplo, ¿no? No va a ser lo mismo. Primero, para empezar, Homero no es de la región de Hesíodo, y viceversa, ¿no?
Qué interesante, ¿eh? Qué interesante se ponen estos diálogos de verdad con el salón, ¿no? Porque me hace pensar también a mí, no la vez por estar pensando, me pasé creo que 10 minutos, ¿no? ¿No? Muy bien, buena pregunta, muy buena pregunta, pero no tengo respuesta para esa pregunta, qué pena. ¿Cómo concebiría Atenas, cómo sería concebida Atenas bajo el rasgo hesíodo, ¿no? Claro, mira esta riqueza, miren esta riqueza del mundo griego, o sea, cada perspectiva de cada autor es radicalmente distinta y a la vez radicalmente rica, ¿no? ¿No? Berlán parte pues del mundo. Él más bien mira con cierta distancia, sin dejar de tomarla como fuente, por supuesto, al mundo construido por Homero, ¿no? Porque es eso, un mundo construido por, ¿no? Y bueno, en este caso, bueno, la pregunta es bien interesante, porque estamos hablando del mundo de lo femenino en la antigüedad, ¿no? Que no se haya estudiado es una cosa, que no Profesor, creo que exista. el problema es que Homero es más fantástico. O sea, sus relatos son más, o sea, sí me gusta más Homero que Hesiodo, porque Hesiodo No. o sea, cuenta la historia de una manera totalmente diferente, pero en Homero es más, o sea, la idea es más fantástica. O sea, todos los relatos que tiene él. Yo te, Supongo que en Hesiodo se le agarra como fuente mayormente en historia porque los relatos son más centrados, ¿no? En el tema histórico que en Histórico fábulas. divino. No, en fábulas no, en el sentido de que es más fantástico. Te cuento una anécdota, Diana, ahora mismo, y a todos los jóvenes. Y gracias por participar, ¿eh? Por favor, es muy bien. Todos, en verdad, todos han hecho una presentación muy buena. Me faltan dos, tres todavía, ¿eh? Ahorita vamos a preguntarles. En uno de los estudios griegos del siglo III a.C., ya bastante posterior, ¿no? Estamos hablando ya de la etapa final prácticamente, ¿no? De la división helénica clásica. Se supone que uno de los autores los ubica a Homero como a Hesíodo como contrincantes, ¿sí? En una isla jónica, ¿no? Una famosa isla jónica. Y bueno, entonces Homero va con su repertorio, el mejor de sus repertorios, ¿no? Porque esos poemas se recitaban pues por días enteros, ¿no? Y la gente iba, pues, ¿no? Y además recuerden que estos poemas tenían que agradar a la población. Y la población, pues no vayan a creer ustedes que lo van a escuchar, pues voy a jalar esto pues como chicle, ¿no? Voy a ser sociólogo ahorita, ¿ya? Voy a jalar así y voy a distorsionar, ¿ya? Pero adrede, ¿no? No está yendo pues la élite filosófica, ¿no? No, va gente del pueblo, van pescadores, van niños, las mujeres eso sí, más atrás, pero van, ¿no? Entonces van agricultores, y además ellos no recetan en cualquier momento, no es que lleguen y ya llegó Mero, ¿no? Armen el toldo, no. Van ellos para determinadas fiestas donde nadie va a tener que trabajar y va a tener que divertirse, va a disfrutar, va a hacer intercambio de sus productos. Es a esas ferias donde van estos grandes poetas, ¿no? Entonces cada uno tiene que ser pues más glorioso que el otro, ¿no? Y por supuesto, los jueces. Estos sí son jueces ya versados en letras, ¿no? Para la época, claro está, ¿no? No necesariamente que sepa escribir, pero al menos sí que tenga conocimiento los viejos del pueblo, ¿no? Y acá viene la anécdota. Recitan pues los dos, ¿no? 2, 3 días. Homero viene con su repertorio, con su buque de guerra, ¿no? Viene con la Iliada, ¿no? El caballo de Troya. Eh, Agamenón, el rey de reyes. Terminan sus 3, 4 tardes y lo aplauden, ¿no? Ha sido estupendo. ¿Quién le va a ganar a Homero, ¿no? Viene Hesíodo, ya para un poeta también ya famoso en su propio contexto histórico, y él recita pues la teogonía, ¿no? El origen de los dioses. Bueno, los dioses de los montes, las ninfas, los sátiros, los semidioses, los hijos de los dioses con los hombres, los héroes, también de Moradía, ¿no? ¿Quién gana este digamos,
esta lucha entre estos grandes poetas. ¿Quién creen que ganan? A ver, de repente ya lo dije, no lo sé, a ver si me dan una idea. ¿Quién lo gana? ¿Y por qué? Lo dice Bernán, ¿eh? Lo gana Hesíodo. ¿Por qué? Porque los dos eran dotes maravillosas, pero Hesíodo le canta a la paz de ser guarecido por los dioses. En cambio, Homero le canta a la guerra. Y bueno, le dieron pues su trípode, ¿no? Para que pueda ser traído directamente desde el oráculo de Delfos, ¿no? El trípode délfico se le entregan a nuestro amigo Hesíodo, ¿no? Interesante, y ahí hay más historias, ¿no? Por eso le dije pues a Lucho, que están leyendo Genofonte, es muy sabrosa, por eso deténganse solamente en lo histórico y en lo género, porque uno se pierde, ¿no? Yo estaba leyendo para esto los griegos y bueno, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Muy bien. Entonces, esa propuesta es buena, sí, pero ya nos introduciríamos, incluso puede haber un contrapunteo, Diana, ¿no? Puede haberse una imagen de las diosas, solo de las diosas, valga la redundancia, ¿no? Lo femenino en cada uno de estos escritos, ¿no? Debe haber un texto, ¿no? Sobre la visión de la... Ahora eso pone la dialéctica helénica, habíamos conversado con Rodrigo, ¿no? Pone la mujer ya propiamente de Helena, griega, ¿no? Increíble, ¿no? La mujer, pues, en el mundo griego es un espacio de conflicto. Ahí se ve un poquito, yo no sé si el machismo, pero no podemos catalogar como historiadores los espacios de contextos distintos con los términos actuales, ¿no? Eso no podemos hacer, no vamos a hacer eso. Somos profesionales de estudio del tiempo. Entonces, le decía que la fuente de conflicto, Pandora, ¿no? Que abre la caja, ¿no? O la propia Helena de Troya, ¿no? Que se origina por la lectura, no del texto, ¿no? O sea, hay en los textos de Homero solamente para sacar fruto largo, ¿no? Para sacar fruto largo, ¿no? Pero nos estamos yendo mucho, vamos por acá. ¿Sí? Bueno, espero que haya alcanzado la explicación, estimada. ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias. Okay. Profesor, Nada más, adelante, maestro. profesor, una pregunta. Con esto de la naturaleza y la historia de Hestia, ¿se podría hablar también de una especie de veneración a la virginidad? O Sí, sí. Las mujeres vírgenes han sido veneradas desde poco después del Neolítico, ¿eh? ¿Te acuerdas, por ejemplo, lo que hemos trabajado con los menhires? Los enterramientos eran de hombres. De alguna manera, el hombre incluso es espacio de contacto con la divinidad a través del sacrificio, ¿no? Habría que ver qué sacrificios humanos por género son las mayoritarias en cada una de estas etapas, porque hay sacrificios humanos, ¿no? Está en los hebreos. Recuerden ustedes que el propio Abraham iba a sacrificar a su hijo. Entonces, sí, yo creo que ahí habría una nueva forma de pensar, ¿no? Porque no dudo que haya sacrificios humanos en la antigua Grecia, ¿eh? A ver, me ha picado la duda. Yo estoy casi seguro que hay voy a poner un buscador, ¿ya? Un ratito voy a poner un buscador ahí, porque yo sí estoy convencido de que hay sacrificios humanos, ¿ah? Pero ahorita voy a buscarlo bien, ¿ya? Lo que pasa es que tengo una máquina bien lenteja. Mañana voy a comprar ya memoria, ¿ya? La máquina está, pero bien chancheta. Esta al menos. Es que cada vez que se actualiza se pone más lenta. Voy a comprar una memoria por lo menos de 16, ¿no? Está en 4 ahorita, pues está en el pique. Ya. Dame un minuto, voy a poner ya ya está, ya. Acá está. Voy a ponerlo.
Ya esta vez sí hay. Acá esta vez sí hay restos de humanos sacrificados. ¿Sí? Y a ver, acá está, miren, ¿ves? Lo voy a compartir, ¿ya? O, no sé si estoy compartiendo ya, lo pueden leer. Yo generalmente lo busco en inglés, ¿ah? Porque inglés es más amplio. ¿Sí? ¿Lo pueden visualizar o lo comparto? No lo sé. No, no se puede visualizar. Ya, ahora lo visualizo, jóvenes. Cuando ustedes busquen, como, bueno, es una sugerencia, ¿eh? De quien ha tenido que aprender a golpes, en el sentido de que por no hacerlo me pasó. Estudien, estudien idiomas, me refiero, siempre, inglés de preferencia. Yo estudié francés, estudié 3 años, pero está bien, me ayudó mucho, leo francés y todo lo demás, pero, bueno, por el tema de Analia, pues estaba de moda, ¿no? Estudié francés. Estudié ese inglés, jóvenes, ya quien lo está haciendo en buena hora, y además recuerden que en San Marcos hay un descuento. ¿Cuánto está en San Marcos estudiar inglés? A una vez a la semana. ¿Alguien me puede dar un precio aprox? 115, 120, profesor, si eres estudiante o profesor o docente de ahí, ¿no? Excelente, muchas gracias, gracias Diana. ¿Ven? O sea, yo les sugiero que estudien sus idiomas. Sí, bueno, lo voy a mostrar ahora mismo, ¿sí? Ya. ¿Lo visualizan? Es del diario The Guardian. Se ve el PPT nomás, profe. Ahí, entonces hay que dejar de... Ya. Ya está. Ahora sí. The Guardian. Y acá está la respuesta a la pregunta de nuestro amigo, ¿a quién preguntó? Elder. No fue Elder. No sé quién preguntó, pero alguien preguntó. ¿Quién fue quien Fui yo, preguntó? profe. Ángelo, Ajá. ok, gracias. Ya, acá lo visualizan. Y esto es algo reciente, este es del 2017, ¿no? Restos arqueológicos confirman que los antiguos griegos también estaban comprometidos con temas de sacrificios humanos, ¿no? Se hacen ofrendas a animales, a Zeus, pero también, claro, pero siempre precaución con la interpretación de estos descubrimientos, ¿no? Acá, por ejemplo, a este cuerpo le faltaba la parte superior del cráneo del adolescente, mientras que el cuerpo estaba colocado en 2 líneas de piedras en un eje con losa de piedra que cubrían la pelvis. ¿No? O sea, este pobre adolescente, en otras palabras, le dieron un piedrón que le rompió la quijada completa, ¿no? ¿Y cómo saben que es este sacrificio, ¿no? De guerra? Porque no tiene pues magulladuras, no tiene fracturas, o sea, está incólume el pobre muchacho, ¿no? Está intacto. Pero sí tiene una rotura, pues, o sea, en una, ¿no? Con una piedra, pues, una piedra de 2 o 3 kilos, le rompen la quijada y ahí nomás ha de morir el pobre muchacho, ¿no? Qué tal sufrimiento, por cierto, ¿no? Pero bueno, sí, específicamente, pues sí, y todavía en el monte Licayón, ¿no? Un monte conocido, ¿no? Licano, ¿no? Licántropo, ¿no? Aquí está, ¿no? Ya incluso el propio Platón hablaba de sacrificios, ¿no? Sobre todo de adolescentes, ¿no? O sea, hasta para eso, ¿no? No dejan de ser antiguos no dejan de ser parte de la antigüedad los griegos, ¿no? El sacrificio de muchachos. Los romanos ya le dan una función distinta al tema de la virginidad femenina. Yo creo que con los romanos hay una especie de democratización, ¿no? de visualizar la virginidad de la mujer como como un gran regalo para los dioses, un bocato di cardinale, ¿no? Interesante, ¿no? Acuérdense pues el tema de las vestales, ¿no? Es un tema pues estrictamente romano, ¿no? Los romanos tienen una apertura mayor todavía, ¿no? Los griegos todavía son sacrificios de jóvenes, jovencitos, ¿no? Con ello también no se olviden ustedes del, bueno, en fin, de tantas cosas, ¿no? Bien, entonces voy a dejar ¿no? Con esto repartimos que todavía los griegos no dejan de ser, pues, parte del mundo antiguo, ¿no? Sí, Ángelo, ¿queda entonces? ¿Sí? Sí, profesor. Pero algo también interesante es de que, o sea, menciona de que también sí hubo sacrificios humanos, Okay. pero eso en la época clásica ya se ve más, ¿cómo podría decirlo?
empequeñecido con respecto a las pitonisas. O sea, podría hablarse de un cambio de rito Claro, o al culto de... claro. Así es, del rito de Delfos al rito de las Vestales, ¿no? Pero hay un cambio que por lo menos son 700 años, ¿ah? Sí, no te olvides de ese detallito. Sí, la República Romana se consolida en el siglo II, antes de Cristo, ¿no? Sí, entonces si el oráculo de Delfos tiene por lo menos una antigüedad del 900, ¿no? Entonces no es un tránsito inmediato, ¿no? Porque tiene que también esto ser aceptado por los diversos reinos, ¿no? Que van existiendo, ¿no? Pero sí, es interesante esta propuesta, ¿no? De ver esta línea del tiempo del viaje, del papel de lo virgen, del virgen, en el mundo antiguo, ¿no? O sea, ni qué decir pues de los persas, ¿no? Eh, acá tenemos ¿no? O sea, hasta para el sacrificio siguen siendo bastante antiguos, ¿no? Prefieren el sacrificio de muchachitos, ¿no? En cambio, en el mundo latino ya es un mundo, una apertura mayor aún, ¿no? Pero ya veremos en su momento que ellos tampoco dejan de ser del mundo antiguo, ¿no? Pero ya en el límite, ¿no? Ya llegando ya a una óptica mayor. Por eso a veces los ilustrados, uno de los constructos históricos que más daño ha hecho a los estudios de la antigüedad y del medioevo han sido la visión de los ilustrados, ¿no? El hecho de que hayan llamado pues al mundo antiguo y medieval los tiempos oscuros, ¿no? Acá no hay ninguna oscuridad, ¿eh? Acá hay luces que iluminan por sí mismas, ¿no? Por sí mismas. ¿Ah? Interesante, ¿no? Interesante. Hasta el análisis, pues, de los sacrificios de jóvenes o las jóvenes, ¿no? Ah, Diana, hay una tarea interesante, ¿no? De ver el papel de la mujer, ¿no? En el ámbito. Profesor, disculpe, pero ¿se acuerda que le mencioné sobre ¿cómo se le dice? Es un libro, es una pequeña leyenda, no leyenda, una pequeña lectura ya, sobre las Ya. mujeres en el mundo griego, donde hablaban de por qué la mujer no, o sea, no debía gobernar. O sea, ese libro te explicaba, ese pequeño relato te explicaba el por qué la mujer no debía gobernar. Creo que es una comedia, ¿no? Sobre un país Sí, gobernado por sí, mujeres. sí, y Ya. ahí pasa caos, o sea, o sea, termina en que pasa caos y todo, o sea, todo mal, todo estaba mal en ese tipo de sistema que las mujeres habían, implantado en ese sentido. Entonces, yo pienso que eso es más que todo como una crítica de por qué las mujeres no gobiernan, porque podría pasar esto, podría pasar desastres, miseria, hambruna, porque pasa todo eso en ese pequeño relato. Porque sí es una comedia, pero te explica la realidad de por qué las mujeres no deberían gobernar según los hombres, claro está, ¿no? Según los hombres, porque es un libro escrito. Claro. Ya, pero hay un detallito, no te olvides de un detallito grande, grande en la terminología que estás usando, Diana, y eso seguramente tus compañeros se han percatado, ¿sí? Ese detallito se llama la realidad, ¿no? Es una realidad que tiene un contexto, ¿ya? Entonces siempre a esos términos agrégale desde el contexto tal, pues, ¿no? Desde el contexto tal, desde el contexto de la época. Se llama La Asamblea de Mujeres de Aristófanes. Ahí está. Comedia, ¿no? Comedia, claro, pero mayormente la comedia del mundo griego en sí se representa en la realidad de ellos. Más que la tragedia, he evaluado, o sea, mi pequeña evaluación quizás, fue que se Ya, no presenta te más en la preocupes. comedia que en la tragedia. Ya, pero acuérdate que desde la perspectiva médica vas a trabajar a las mujeres como desde su papel de diosas, Ujú, ¿sí? O claro. sea, es distinto tal vez, por ejemplo, acá hay un artículo, ahorita lo voy a compartir, a ver cómo lo comparto. Ya. Y a ver, vamos a compartir, ya, a ver, una ventana, y ahí también ya para aquí está. Por ejemplo, mira, este texto es un texto del año 2010, es el Open Journals, ¿no? Y acá, por ejemplo, cultos divinos, cultos a deidades divinas en Dion, ¿no? O sea, no te olvides de que cada espacio tiene su relación
en torno a las divinidades. Por ejemplo, si un pueblo tiene como espacio, como culto a un río y ese es protegido por una ninfa, obviamente la percepción que se va a tener de lo femenino en el mundo griego va a ser distinta, ¿no? Por ejemplo, el caso de las musas. El caso de las musas es un caso bastante particular, ¿no? Y bueno, el caso de la adoración de Demeter, en fin, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos nosotros que hay toda una construcción lógica, helénica, y sin dejar de tener esa dialéctica particular al contexto griego, ¿no? ¿Sí? Es decir, en otras palabras, la visión que tiene Homero sobre la deidad femenina, de alguna u otra manera, podría aplicarse solo a ese inmenso espacio y rubro de los textos que nos ha aportado Homero, ¿no? Pero esto, desde lo particular a cada población griega, a Atenas, a Esparta, varía, ¿sí? Varía. A eso vamos, ¿no? Por eso decía, pues, el tema de contextualizar, ¿no? Y hoy día vamos a ver a dos diosas, pero por supuesto desde la perspectiva hesiádica, ¿no? Que es la que nos brinda Bernán. Muy bien, jóvenes. Ahí con eso hemos un poquito aportado, Diana, ¿sí? Sí, el Bien. contexto en sí influye bastante, ¿no? Uf, eso los historiadores sí te digo es básico, ¿no? O sea, Profesor, hablamos, disculpe, ¿podría pasar al aula virtual ese PDF que ha mostrado de las mujeres? sí, por supuesto, ¿del cuál? El que acaba de Ah, mostrar. ya, ese que está en inglés. Sí, Ya, de una vez. A ver, de una vez. gracias. No te preocupes. Ahora, ¿dónde lo he guardado? Es en la... Y realmente se guarda en la carpeta, download. Acá, ¿ves? Download. Ya, listo, ya. Voy a poner en el escritorio, ya, para jalarlo rápido. Ya, a ver, de una vez. Ya. No, es que, ya, lo guardo, no te preocupes, ya, lo voy a guardar. Sino que, como te digo, tengo mañana ya voy a, ya junté ya para comprar mi memoria, porque está muy lenta. Ya, ahora lo guardo, no te preocupes. Continúo. Entonces, esta ascendencia mítica les habían pedido, pues, Poseidón y Apolo, ¿no? Eh, bueno, acá el matrimonio de los dioses es para reproducirse, ¿no? Le habían pedido permiso de reproducción, en otras palabras. Hestia es una diosa que inclusive es tan importante su relación, y ahora vamos a ver, como mencionó sus compañeros, qué necesidades, digámoslo en forma genérica, cubre esta diosa, ¿no? ¿Sí? Que está relacionada y vinculada con la fundación de Roma. ¿Sí? Ahora sí voy a ver si ya se guardó. Ya, Kernos. Voy a poner el escritorio y ya después lo ordeno esto. ¿Sí? Ahora sí. Ya, ahora lo vamos a colgar. ¿Ya? Lo voy a poner no en el tablón, lo voy a poner en materiales de consulta, ¿ya? Lo voy a publicar acá. Ya, a ver. Ver material. Y aquí a ver, ¿cómo agrego? ¿Cómo agrego? Ya me olvidé ya. A ver. Crear material para... Uy. A ver. Crear material. Voy a añadir archivo. Browse, búsqueda. Escritorio. No le he puesto de Carlos, este es. Ya. Ya está. Ya, sobre la mujer. Papel de lo femenino
en las deidades helénicas. Ya. En tema, uy, ¿dónde lo coloco? Para, a ver, tema, wow, ya, ningún tema, ya después lo, ya aquí está, lo guardo y esto lo coloco en materiales de consulta. Bueno, ya yo lo voy a colocar después, por ahí lo pueden ver, ¿ya? Ya después lo voy a, en donde dice el papel de lo femenino, ¿ya? Después ya yo lo voy a sumar sí, bueno, ahí está, en Classroom, ¿no? Ya después lo voy a ordenar y lo voy a poner en Gracias, material de profesor. consulta. Ok, listo, seguimos. Pero no llegamos. Ya. Estia es tan importante, no se olviden, siempre estudien su inglés. De a poquitos van leyendo, ¿sí? Porque después del quinto año y ya les van a pedir inglés a ustedes de cajón, entonces ahí sí van a estar con el apremio y el apuro, y de repente están trabajando y están en el grado rapidísimo, entonces vayan a aprender inglés. Una vez a la semana, un poquito para repasar. Y el precio está más o menos, ¿no? 110, no está mal, ¿no? Este, en su tránsito hacia la época romana, tiene un papel más destacado en otros mitos, ¿no? Ahí Vesta intercede ante el rey, bueno, ahí va a ser denominada como Vesta, ¿no? Ella, por ejemplo, intercede para que pueda seguir en el vientre Rómulo y Remo, ¿no? Porque Rea Silvia no da pie de quién es el padre de sus hijos. Entonces el rey lo ha tomado como una afronta y la va a matar, ¿no? El hijo de Rómulo, Numa Pompilio, en agradecimiento a la diosa, el segundo rey, instaura el culto a las vestales, lo que estábamos conversando. ¿Sí? Por tanto, pues Rea Silvia no podía ser una vestal, ¿no? No era una virgen, ¿no? Acá es las bendiciones, o sea, son pequeñas deidades, ¿no? No lo entendamos hoy día como lo entendemos, ¿no? Es un tapiz egipcio del siglo VI, ¿no? Ya entrado, pues, el medioevo, ¿no? Zeus le asignó a Hestia el deber de alimentar y mantener los fuegos del hogar olímpico, con las porciones grasas y combustible de los sacrificios de animales y dioses. Donde quiera que se cocinaba comida o se quemaba una ofrenda, ella tenía su parte de honor. Por eso es que habíamos mencionado, pues, la gran importancia de esta mujer, ¿no? De este culto. ¿No? En todos los templos dioses tiene una parte de honor, porque en todos lados se enciende el fuego sagrado. Y la diosa del fuego sagrado es ella. Entre todos los mortales, ella era la jefa de las diosas. Uy, ya. Ahí te lo voy a escribir, ¿ya? Seguimos. Acá luego tenemos a Hestia y a Príapo. Sí, vamos a ver esto y voy a escribir rapidito, no, discúlpenme. Sí. A ver, perdónenme, voy a escribir rapidito. Y le remito código. Y ahí está ya. Ya. Hestia y Príapo. Interesante, miren, miren el detalle de, bueno, estamos entre un público adolescente, pues, ¿no? Ávido de conocer, ¿no? Ovidio narra una escena en la que Príapo, borracho, los dioses se embriagan, había intentado violar a Hestia, ¿no? A la diosa virgen, a la madre, a la diosa madre virgen, en una fiesta organizada por Rea, a la que habían acudido los dioses, los espillos, y tras la cual se habían quedado dormidos. El rebuzno de un asno despertó a la diosa justo cuando su agresor se abalanzaba sobre ella, ¿no? Dándole el tiempo suficiente para huir. Ahora, también es posible que sea una deformación latina posterior, ¿no? De otro mito. Bueno, de eso se puede hacer estudios posteriores, ¿no?
Acá tienen ustedes una imagen de falo de Príapo, pesando su miembro en una balanza contra la ganancia obtenida de los campos, ¿no? La casa de los Beti en Pompeya, ¿no? Es una de las glorias que quedaron, pues, ¿no? Grande de las pinturas, con una técnica que duró mucho tiempo, se pudo recuperar los frescos de las casas, ¿no? Y este, por ejemplo, es un dios interesante, dios Príapo, ¿no? Se le suele representar con un enorme falo en perpetua erección o en posición fálica, símbolo de la fuerza fecundadora de la naturaleza. Miren, ¿no? Otro punto interesante, que viene pues del tiempo de los griegos, ¿no? Y eso sí, efectivamente es una necesidad, ¿no? De que él bendiga, pues, el espacio agrícola que se va a sostener, ¿no? Y por ello, pues, él pesa, pues, la producción, una balanza y el otro su falo, ¿no? Es interesante, ¿no? La función de este semidios, ¿no? Es más, este Príapo es adorado como protector de los rebaños, de cabras, ovejas, de abejas, del vino, del producto de la huerta, e incluso de la pesca, ¿no? Y hay algunas referencias, sí, ya casi en estas partes finales, mientras Hesíodo nos narra, pues, la teogonía, el origen de los dioses, desde los más grandes hasta los menores, hemos visto ahí, y que inclusive estos menores no dejan de tener relación y también actitudes muy humanas con dioses que a mi apariencia podrían significar bastante, no lo sé, complejos, ¿no? Pero acá Príapo tranquilamente era el dios de la fecundidad, ¿no? Y miren cómo era representado. Vamos ahora sobre Homero. Bernard nos hace una diferenciación bastante importante, ¿sí? Sobre Homero. Características tradicionales del hombre homérico. Tradicionales significan que con los cuales se tenía en consideración Homero bastante de esta revolución de los estudios helénicos de la década de los 50, ¿no? Bueno, entonces el hombre homérico, en esta antigua tradición anterior a los 50, reitero, no tenía unidad real con el mundo, ¿no? No tenía profundidad psicológica. Los personajes son impulsivos. Si no, pues, esta imagen de este semidios de la guerra, ¿cómo se llama de la Ilíada, ¿no? Que es muy malcriado con Agamenón, ¿cómo se llama este muchacho? Aquiles, ¿no? Aquiles. ¿Mm? Contienen inspiraciones experimentadas como divinas, o sea, son los dioses los que le insuflan de determinada potestad, ¿no? Prácticamente actuaban como extraños a sí mismos, ¿no? Bien, esta es la tradición que se encuentra las características de los hombres de la humanidad en Homero, ¿sí? Antes de los 50. Bernard entiende la propuesta de otra manera, ¿no? Para Bernard, Homero ayuda muchísimo a la visión del mundo griego antiguo, ¿no? Con Homero se descubre la dimensión interior del sujeto. Y con Homero hay un distanciamiento respecto al cuerpo. El cuerpo obtiene dimensión psicológica. Y eso tal vez es lo que más nos llama la atención cuando lo leemos, ¿no? O sea, para Homero no era muy poco lo que hasta esa década de los 50 se estaba estudiando sobre los griegos, ¿no? O se los tenía casi como actores pétreos, ¿no? De una tragicomedia. Para Bernard esto pues no es así. Hay una fuerza psicológica, aparece el individuo. Increíble. O sea, el solo hecho de que aparezca el individuo ya le vale la gloria eterna a este hombre, ¿no? Eso no va a suceder ni con los persas, ¿no? Nadie es individuo ahí, ¿no? Todos son sujetos a las divinidades, a los dioses, inclusive los propios gobernantes, ¿no? ¿Mm? Entonces, todos estos desenvolvimientos de la persona constituyeron el objeto por parte de los especialistas de investigaciones que ya incumben directamente al tema psicológico. Este es un gráfico, Homero y Sidía, ¿no? Homero
rechazado, ¿no? Por las poblaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es el gran Homero, ¿no? Es una visión bastante, se lo representa siempre como un ciego, ¿no? Con su lazarillo, ¿no? Profesor, está hablando bajo la concepción de Bernat, ¿correcto? Claro, sí, 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 sí. Ay, ya. O sea, Bernard, hay un redescubrimiento, ojo, o sea, Bernard en la primera parte de esta diapositiva nos dice lo que él ha encontrado, Ujú. ¿sí? O sea, él cuando en la década del 50 y 60 empieza a estudiar a los griegos, encuentra estas características de los que habían estudiado Homero. Pero en la segunda parte, en la mitad inferior, ya Bernard más bien dice, esto no es verdad, ¿no? Con Homero hay una visión muy rica, muy humana, muy psicológica de Homero, ¿no? Del mundo griego, perdón. Pero por A supuesto, comparación, a comparación la, de Ciego, ¿correcto? sí, 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 lo he representado como ciego, sí. Ok. Muy bien, sí, así que no, Bernán al contrario, es un gran admirador de Homero, pero como él mismo lo menciona, ¿no? Él tiene que hacer la compulsa entre estas dos fuentes, ¿no? Le tira un poquito las aguas a Hesíodo, ¿no? Son dos mundos radicalmente distintos. Hay un mito de las edades, ¿no? La edad de oro, la edad pues de plata, la edad de bronce, la edad de los héroes, pero no lo intentamos otra vez aquí, no lo intentamos como línea recta y cada una sucesiva a la otra. Los griegos no tienen esa visión del tiempo cronológica como la tenemos nosotros. Wow, wow, vaya complejidad, definitivamente vaya complejidad, ¿no? Eh, el orden, de acuerdo con las razas, se suceden sobre la Tierra, ¿no? Pero no es cronológico, ¿no? Acá se habla, por ejemplo, de la presencia de la edad de plata, ¿no? De hombres, pues, muy guerreros, todo medieval, ¿no? ¿Cómo podría hacerlo? Hesíodo no tiene noción de un tiempo único, como no lo tiene Homero. Por eso es que a veces cuando yo sí me acuerdo que alguien me dejó la tarea de armar la lista, creo que fue Cristina Flores, ¿ah? Cuando me dejó la tarea de armar de los dioses, o sea, me hubiera dicho, porque hay momentos en los cuales no calza, pues el hijo de, no puede ser a la vez su padre, te estás ahí que te rompe la cabeza, y debes entender, pues, que no es una vista de plano, es una vista de dimensiones, ¿no? Es una vista ni siquiera bidimensional, ¿no? Múltiples dimensiones, ¿no? O como serían los gráficos de la Marvel Comics, ¿no? El multiverso, ¿no? Algo así, ¿no? Más o menos. Cada raza posee su propia temporalidad, su edad que expresa su naturaleza particular y que idéntico título que su género, que se genera vida, ¿no? Sus actividades y cualidades y efectos definen su estatuto y lo contraponen a otras razas, pero no es que aparezca una sucedánea a la otra, ¿no? Si la raza de oro es llamada así, no quiere decir que haya aparecido un buen día ante las otras en un tiempo lineal e irreversible. Esa es otra también característica, ¿no? Cuando leamos a los griegos, y en eso sí, Lucho, sí, con su compañero, por favor, léanlo hasta donde se pueda linealmente, ¿ya? Hasta donde se pueda linealmente. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. Por el contrario, si Hesíodo le hace figurar a la cabeza su relato es porque encarna las virtudes. O sea, porque es un mundo virtuoso. Por ahí va el tema. Este es el último, sí, buen tiempo también, ¿ah? Entonces la elección de las razas no es en histórico clave lineal, ¿no? La tercera raza no es peor que la segunda, ni mejor que la que viene, ¿no? No es mejor que la de raza de los héroes, ¿no? ¿Dónde está el progreso en la decadencia? Esta pregunta, ¿no? No podemos entender a los griegos con esta idea del progreso que nosotros tenemos. No. Y ese tal vez es nuestro mayor error, que nos lo creemos en primera, ¿no? No, lo primero que dice Bernán, no te dicen que no le creas, porque te dices que no le creas todo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí?
Y eso, por favor, es lo que van a tener en cuenta Lucho, su compañero, Valera Genofonte, ¿sí? ¿Ok? Por eso es que solamente les he pedido trabajen dos cositas, ¿no? Una línea de tiempo, claro, también en verso, o sea, en redacción también, y la línea de tiempo también para su PowerPoint, y lo geográfico, no trabajen más. Porque sí, se pierde en el sentido de que el tiempo no es algo que los griegos lo tomaran como lo tomamos nosotros, ¿no? Más bien, y acá viene la parte dialéctica y con esto vamos cerrando, cuando Hesíodo quiere establecer una diferencia de valor entre dos razas, la formula explícitamente y siempre de la misma manera. Dike, la diosa del triunfo, la diosa de, ¿no? Dike, mejor dicho, y Ibris, ¿no? Ibris es un espíritu, un daemon, es un demonio, sí, pero no un demonio como lo entendemos con cuernos y todo lo demás, no es un daemon, es un espíritu, que es una diosa de la insolencia, de la violencia, el comportamiento escandaloso, la bulla, en la diosa mujer. Insisto, no por el tema de la feminidad, sino por el contexto que tienen pues estas personas que nos describen a los dioses y diosas, ¿no? En la mitología romana, otra diosa que también se hizo presente, no todos los dioses griegos van a tener, ¿no? Era la persecución de la petulancia, petulanti, ¿no? Que reflejaba la concepción griega de la arrogancia. En otras maneras, para el griego, la arrogancia no era un símbolo de gloria, para nada. En fin, qué interesante es el mundo griego, jóvenes, ¿eh? Y solamente hemos dado una introducción, ¿no? Ya la próxima semana vamos a ver ya cuestiones más políticas, pero sin dejar de lado todo esto, ¿no? Que acabamos nosotros de estudiar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? No se olviden que todo esto lo cuelgo mañana, ¿eh? Ya yo lo dejo ahí colgadito. Y el texto que acabo de colgar, perdonen, ya lo voy a ordenar también mañana y va a estar dentro del documento, ¿no? Bien, preguntas, jóvenes, comentarios. Ay, nos faltaban dos, ¿no? Bueno, ya no llegamos ya. Ay, ya. Bruno. Profesor, la última duda, quizás es porque llegué un poco tarde a la clase. Cuando habla de Homerio y de Hesíodo, habla de dos pensamientos totalmente diferentes, pero que hablan de un mismo tema, ¿correcto? En el sentido de los dioses. Sí, sí. Ajá. Ya. Son dos visiones distintas. Y O aparte sea, dime. Ajá. Sí, no, sí, hablando. No, continúa, dime. Digo, y aparte de Bernard, ¿hay alguna otra persona que haga un tipo de diferencia entre ellos dos? Porque sería interesante saber qué es lo que opinaba Hesíodo, ¿no? El texto de mitos, ¿eh? De Bernán, que fue su texto más tardío. Mitos, de Bernard. Sí. Lo voy a colgar, ¿ah? Pero ya lo haré mañana. Lo voy a colgar ese otro texto de Bernán, que lo tengo completo también. Ok. ¿Sí? Recuerda, Gracias, profesor. siempre, ¿no? Esta es una sugerencia, ¿no? Saca lo mejor de uno, siempre. Y siempre ese uno va a tener más, más y más y más. Por ahí es el camino. Al menos desde el punto de vista de la metodología histórica. ¿Sí, Diana? Sí, profesor, Oh, ¿se llama mito y pensamiento en la Grecia antigua? eso. Ya. Ah, ya lo hallaste, excelente, ya listo. No, es que no, es que hay bastantes. Hay otro que es mito y sociedad en la Grecia antigua. El que esté, Mito y- sí, está bien ese primero que mencionaste. Ya, aquí está. ¿Sí? Pero Por igual darle vueltas. lo podría colgar mañana, por favor. Ya, no te preocupes de eso. Sí, lo cuelgo. Cuando como mañana tengo que ordenar lo que ahora he puesto, y está un poco desordenado, pues tengo que ordenarlo mañana y ahí lo pongo. Y aparte también tengo que pasar a los videos, colgarlo y todo lo demás, no te preocupes. Gracias, profesor. Ya, listo. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Entonces vamos a dejar de grabar, lo vamos a terminar hoy día. El próximo viernes es el examen, no se olviden. ¿Sí? Muy bien, dejo de grabar.